14 horas. Les pedimos a los asistentes que por favor tomen asiento para poder iniciar con la presentación del libro Migración, una mirada multidisciplinar. Agradecemos la presencia de todos los asistentes y a todas las personas que nos siguen desde el canal del Congreso. Mi nombre es Fernando Chacón y el día de hoy los voy a estar acompañando como su maestro de ceremonias. Agradecemos la presencia del doctor Corso Sosa, presidente de presidentes de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, asimismo al maestro Enrique Darson, catedrático y migrantólogo de la Universidad Iberoamericana, también al doctor César Armando Villegas, catedrático de la Universidad de Sevilla, y también al doctor Luis Ernesto Orozco de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y también por parte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez a la maestra Dena y a nuestra anfitriona, la presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, a la senadora por Chihuahua, senadora Berta Carabeo Camarena. Por favor de tomar sus asientos y muchas gracias por su asistencia. A continuación, en el proyecto de orden del día tenemos en primer lugar las palabras de bienvenida a cargo de la senadora Bertalicia Carabeo Camarena, presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, hasta por un tiempo de 10 minutos. Senadora Carabeo, por favor. Pues muy buena tarde, queridas y queridos colegas, invitados y público en general. Es el mayor gusto para mí darles la bienvenida a la presentación del libro Migración, una mirada multidisciplinar, coordinado por la doctora María Teresa Martínez Almanza y por la connotada editorial Tyrant Blanche, y por el equipo de académicos expertos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, mi alma mater, a quien recuerdo con mucho afecto y con mucho cariño, y el Centro de Estudios al que le tengo también mucho afecto. En ese tenor, saludo con mucho gusto al doctor Luis Ernesto Orozco, catedrático de la UACJ y quien llevó a cabo las gestiones para estar el día de hoy aquí reunidos. También saludo con agrado al doctor Breceda, quien es actualmente el coordinador de la carrera en Derecho por nuestra universidad. Gracias también a la doctora Marta Dena por estar aquí y abonar con sus reflexiones la cuestión migratoria. Estoy muy contenta también en tener aquí al doctor César Armando Villegas, catedrático de la Universidad de Sevilla, experto en Derecho Internacional Público y gran aliado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y por último, es para mí un honor volver a tenerlo aquí en el Senado, al doctor Corso, presidente de los presidentes de los comités de los derechos humanos de la ONU. Quiero decirle que su presencia en esta sede parlamentaria es siempre bienvenida, estimado doctor. Asimismo, aprovecho para saludar a las alumnas de la licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, quienes nos honran con su presencia. Saludo a María del Rocío Martínez, ¿sí?, aquí presente, a Diana Janet Ríos Saucedo, a Blanca Paola Muro Gaitán, Carla Giovanna Lerma y a mis paisanos Alejandro Orozco Sandoval y Luis Ernesto Orozco Sandoval. Y por último,
quiero agradecer la presencia de mi amigo, el maestro Enrique Darson, catedrático de la Universidad Iberoamericana y uno de los más destacados migrantólogos del país, quien nos hará un comentario en torno a la obra que está el día de hoy a su consideración. Me siento muy honrada de poder llevar a cabo este evento en un recinto que no solo tiene el cometido de legislar, sino también de ser una casa para la reflexión y para la propagación de la libertad académica, un centro abierto a la sociedad y que se nutre de la misma. El pensamiento y el debate fortalecen la toma de decisiones y el Senado de la República tiene que estar a la altura, nutriéndose de los y las especialistas. Quiero decirles que tengo en mis manos un texto valiosísimo, un texto que detalla a cabalidad muchos de los desafíos a los que nos enfrentamos como humanidad en relación al acto de migrar. ¿Cómo es posible seguir criminalizando al migrante por transportarse cuando las otras áreas de nuestro mundo y nuestra economía están entrelazadas? Migrar es un derecho, es una necesidad para aquellos que escapan de su lugar de origen por condiciones adversas. Migrar es humano y es nuestra obligación como servidores públicos, aliados con la academia, garantizar que los derechos humanos se cumplan y se respete la vida y dignidad de los seres humanos. Las condiciones sociales y políticas siempre serán cambiantes. Todavía estamos en una pandemia que ha evidenciado aún más las desigualdades en el ingreso, la poca capacidad y organización para atender a los más pobres, aquellos que sufren más por una enfermedad y que requieren de nuestra atención a raíz de ser más vulnerables. Menciono cómo las condiciones sociales son cambiantes, con desafíos ineludibles como el cambio climático, que cada vez más será un factor dentro del fenómeno migratorio. Lo que considero no debe ser cambiante es nuestra capacidad para responder a dichas amenazas. Ya sea a raíz de la crisis inflacionaria que vive el mundo, el impuesto a los más pobres, como se le llama adecuadamente, o a partir de desafíos geopolíticos, como la guerra más grande que ha sufrido el continente europeo desde 1945, generando con él uno de los flujos migratorios que más inquietantes. Y debemos responder con atención e inteligencia a los desafíos que nos competen. Tenemos los recursos para ello, y aunque no fuese así, es parte de la ética ciudadana el actuar. La Comisión de Asuntos Migratorios, Asuntos Fronterizos y Migratorios, que tengo el honor de presidir aquí presente, celebramos la presentación de este libro que no tengo duda encauzará la discusión política detrás del fenómeno migratorio. Yo me haré cargo de que así sea. Les hablaba de la ética ciudadana y pienso en el análisis holístico de ciudadanía que hace el doctor Breceda Pérez, aquí presente, en su contribución a este libro. ¿Quién merece y quién no merece ser un ciudadano, una ciudadana con derechos plenos? ¿No les parece un despropósito hacerse la pregunta? ¿No lo somos todos? Deberíamos de serlo y contar con las protecciones para vivir como ciudadanos libres. Esto ya nos lo enseñaron los griegos hace cientos y cientos de años. Disculpen,
Pero como académica que soy, siempre me acuerdo de los griegos y los libros que me han formado dentro de las ciencias sociales. Encontremos de una vez por todas el camino para dejar de diferenciar a extranjeros de ciudadanos. Normativamente es evidente que existen las diferenciaciones como globalidad, ya no responde solo al actuar de un Estado. O nos comprometemos todas y todos, o se nos acabará el tiempo para darle cabida a un régimen pleno para los derechos humanos. Ahora, ¿cómo seleccionar algunas formas de este trabajo y mencionarles lo mucho que han capturado mi atención, lo mucho que siento que ensanchan mi perspectiva? Me faltará tiempo, y dicen por ahí que la brevedad también es una de las bellas artes. Así que nombro algunos elementos de los capítulos de los autores aquí presentes. Doctor Luis Ernesto Orozco, gracias por proveernos de un marco conceptual desde la ONU para comprender los cambios en el fenómeno migratorio y si el engranaje internacional puede darle respuesta al mismo. He mencionado ya al doctor Antonio Breceda y su revisión al concepto de la ciudadanía, importantísimo su análisis, desde las primeras sociedades hasta nuestra actualidad tan difusa y compleja. Quisiera saludar a la doctora Marta Aurelia Adena, quien explora la trata y tráfico de personas vinculada a la migración y lo hace centrándose en Ciudad Juárez y Houston. Es posible que un trabajo sobre migración que aborde México no esté completo sin el panorama de lo que se ha vivido en Juárez. Su capítulo nos surge a la comprensión regional y a conocer con más detenimiento los desafíos a los que se enfrenta la misma. Gracias al doctor César Villegas por estar con nosotros. Su capítulo se centra en Europa y en resoluciones que ha hecho el Tribunal Europeo en materia de refugio. Si pensamos que examinar la respuesta española ante la migración que se da desde el norte de África es demasiado ajeno, pongámonos a reflexionar si los migrantes centroamericanos que llegan a nuestro país no pueden considerarse también sujetos de refugio. Nuestras realidades continentales siempre se tocan. Ya tendrán los autores la oportunidad de comentarles con mayor detalle sus puntos de vista, lo que me lleva a finalizar mi intervención, agradeciéndoles con todo afecto su visita a su Senado de la República, y los recibimos con los brazos abiertos y con la determinación de mantener siempre la apertura democrática entre servidores de la nación y la academia. Esta es su casa. Bienvenidos a todas y todos. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a la senadora Berta Carabeo, presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos, por sus palabras. A continuación, tenemos la presentación de la obra a cargo del maestro Enrique Darson Winters, profesor de la Universidad Iberoamericana, hasta por un total de 10 minutos, ya sea desde su lugar o desde aquí, como usted guste, profesor. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos y todas, a nuestros panelistas, al público en general. Es un gusto para mí estar aquí presente, invitado por la senadora Berta Carabeo, una querida amiga ya de algunos años.
Para mí este texto, empiezo diciéndoles que fue quizás no revelador en el sentido que soy migrantólogo, tengo conocimientos sobre estas temáticas, sin embargo la actualización que se hace de las mismas es tan interesante para mí. Por supuesto que la utilizaré en clase con mis estudiantes. Es un libro muy actual, 2021-2022, que ya incluye parte de las transformaciones que existen dentro del fenómeno migratorio. Quisiera detenerme en cómo creo que el libro me puede ayudar a mí en mi práctica, primero como internacionalista. Entonces quisiera de entrada disculparme por no manejar tanto los temas de derecho. Ahí es un asunto que los internacionalistas, pues, ahora sí que recalcamos la importancia de todos los abogados internacionales que tanto nos apoyan. Les quisiera decir que, bueno, como internacionalista yo veo tantas pautas, tantos caminos a seguir tan interesantes dentro de este texto que nos presentan. Dentro de mis temas de investigación, yo naturalmente me lanzo a explorar la multiculturalidad. Ese es el tema que he trabajado en maestría. Particularmente me ha interesado el tema francés. Y a ello me refiero a los problemas que existen con el multiculturalismo, cómo la ciudadanía y el concepto de ciudadanía se han ensanchado con el tiempo. Ahora incluyen a personajes públicos, a personajes pueblo tan diverso que quizás ya no se encaja en un sentir de Estado-nación tradicional. En el caso francés tenemos, como ustedes bien lo saben, y bueno, el público, a una población musulmana creciente que no comparte los mismos valores republicanos que podría inspirar la República Francesa, los valores de liberté, égalité, fraternité, o que lo hacen de una manera distinta porque no se encuentran bien reconocidos por esta sociedad, que los reta a tratar de encontrar un trabajo digno, una habitación digna e integrarse plenamente a la sociedad francesa. Ahí hemos fallado, yo creo que todos. Me refiero en este pensamiento de qué es lo multicultural, cómo se tiene que transformar el Estado-nación y cómo tiene que incorporar al otro, al diferente, que quizás no hay tal, porque todos llegamos a ser ese otro, ¿no? En ciertos momentos, en todos momentos, depende quién nos está juzgando, ¿no? En cada circunstancia. En ese sentido, y no está aquí el doctor Breceda, pero lo iba a citar porque en general su texto en el que abarca el desarrollo del concepto de ciudadanía para mí es muy, muy importante. ¿Qué es lo multicultural? Los autores principales que lo tratan y en general cómo responder a cuestiones que pensamos que no están conectadas con la migración, pero lo están. Digo, yo en mi caso yo he estudiado el tema del terrorismo y el terrorismo visto desde la perspectiva de las fallas en la integración migratoria. Eso quizás es un poco ajeno al caso mexicano, pero lo que no es ajeno al caso mexicano es la violencia. La violencia, bueno, en este caso ejercida desde el Estado mexicano, desde las redes de crimen organizado, en general que van, pues bueno, criminalizando y revictimizando a los migrantes que tratan de pasar por nuestro estado, ¿no? Y más ahora que es un país no solo de tránsito, sino también de destino. Entonces, pues, el terrorismo no es ajeno, creo, a nuestra disciplina. Es un ejemplo extremo de qué puede suceder cuando no le dotamos de derechos humanos, de obligaciones a los seres humanos
que por cuestiones históricas están ahí. Digo, no le tengo que repetir esto a los panelistas, que creo que lo conocen muy bien. Son fallas que vienen desde la época del colonialismo europeo, que también nos tocan a nosotros. Los europeos también nos enseñaron cómo formar nuestros estados nacionales, y lo hicieron desde una perspectiva racista, que vulnera derechos, que escoge quién es meritorio pues de ser un ciudadano pleno y quién no. Entonces, bueno, desde ese camino, desde ese sentido, yo creo que el trabajo del doctor Breceda es muy, muy importante dentro de la investigación de estos temas. Otros elementos que celebro, espero no estarme extendiendo demasiado, pero otros elementos que celebro es el capítulo concerniente al sistema de la ONU. ¿Cuáles son los límites y posibilidades que hemos inventado los seres humanos para responder a la migración? Y la migración vista desde un derecho, desde una necesidad, ya lo explicaba la senadora Carabeo. Es fascinante que desde el derecho pues es diríamos un trabajo en proceso. Hemos avanzado muchísimo, a veces parece que podemos retroceder. Hay un capítulo ahí en el texto relacionado con fallos que ha hecho el Tribunal Europeo en relación a las poblaciones de Ceuta y Melilla, los africanos del norte que cruzan a Ceuta y Melilla y que por tanto, por supuesto, arriesgando su vida en el proceso, y en el momento en el que cruzan a Ceuta y Melilla, que son territorios españoles, pues buscan esta protección que les puede dotar la Unión Europea. Pero quizás eso es un espejismo en ciertos casos, ¿no? Porque se criminaliza por raza, no se le da respeto a lo que llevó a estos migrantes a migrar, valga la redundancia. Me refiero a que no siempre es un tema económico. Quizás los países de la Unión Europea, los Estados Unidos, ven a todos los migrantes como migrantes económicos. Y no es así, porque si se está escapando de una zona de guerra, si se está escapando de un conflicto religioso, si se está escapando de las terribles pandillas, por ejemplo, que existen en Centroamérica, el abanico de derechos al que estarían sujetos estos migrantes debería ensancharse. No lo hacemos así por miedos políticos, quizás por no dañar a la opinión pública. Nuestros líderes tienen miedo de demostrar que el conflicto llega más allá, ¿no? Y que tenemos responsabilidades que van mucho más allá de, no sé, brindar un salario digno, que a veces en muchos casos tampoco existe, ¿no? Hay muchos títulos de textos aquí que les podemos compartir. En general, yo les diría que es un trabajo tan completo, tan bien armado, tan interesante, temas que particularmente nos atañen como mexicanos. Yo creo que Juárez es quizás, es una pena, pero un microcosmos de fallas que pueden existir dentro de la administración pública, la administración de justicia, pero al mismo tiempo con una visión de qué podemos hacer para mejorar, qué podemos hacer para crecer y aprender de esos errores, ¿no? Somos un país que democráticamente somos muy jóvenes, entonces estamos en ese camino, y creo que ese es el tono general, el descubrir, el ensanchar el pensamiento, y pues bueno, yo realmente lo celebro, ha sido una lectura muy, muy interesante. Les agradezco. Muchas gracias al maestro Enrique Darson, profesor de la Universidad Iberoamericana, por los comentarios a la obra Migración, una mirada multidisciplinar.
A continuación tendremos los comentarios por parte de la y los autores de esta obra. En primer lugar tenemos el comentario del doctor Edgar Corzo Sosa, a quien le pedimos hacer uso del micrófono. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Es para mí un motivo, bueno, ya tarde, es 39 minutos ya de la tarde. Es para mí motivo especial de estar aquí en esta honorable Cámara de Senadores, por muchas razones, por supuesto, no solo porque es una de las instancias que muestra nuestra soberanía, y así lo reconocemos. La labor que se realiza aquí es extraordinariamente importante. Lo estamos viendo incluso el día de hoy con temas tan relevantes como lo que nos están llamando a reflexionar, no solamente por la labor que están haciendo en este momento, sino también por la presentación del libro. Guardia Nacional y Migración, pues sí tienen algo que ver, se unen, se unen. Entonces, para mí es un verdadero honor estar aquí en la Cámara de Senadores. Recientemente, como dijo la senadora Berta Carabeo, estuve aquí en la Cámara de Senadores en un acto que yo me siento muy honrado y que yo recuerdo con mucho gusto y que por supuesto mantengo en el fondo de mi corazón. Saludo por supuesto al maestro Enrique Darson Winters, quien acaba de hacer el comentario, al doctor Luis Ernesto Orozco Torres, al doctor César Armando Villegas Delgado y la doctora Marta Dena, quienes son parte, el alma de este libro. Yo acudí a enterarme del libro a través de las buenas gestiones de mi querido amigo César Villegas Delgado, quien me hizo la invitación con mucho gusto. Me sorprendió la verdad la invitación, pero ya cuando vi el contenido del libro supuse por qué era la invitación, además de conocernos. Era tema migratorio y yo estoy involucrado en los temas migratorios. Entonces agradezco la organización de esta obra, que haya salido esta publicación, por supuesto en la editorial Tirán Loblanche, que es una extraordinaria editorial que tiene presencia en nuestro país de una manera muy importante y muy sólida. Agradezco entonces esta invitación que se me hace y saludo por supuesto con mucho gusto a la senadora Berta Carabeo, presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios. Nos vimos hace poco y yo creo que nos seguiremos viendo y muchísimas gracias por la bienvenida, querida senadora. El libro, como les decía, es un buen libro, es un libro que trae una experiencia muy particular. Yo coincido, déjenme decirles, y así lo señalé en el prólogo del libro, coincido con el título. A veces no reflexionamos, pero vale la pena tomar en cuenta el título. Migración, una mirada multidisciplinar. Y sí es cierto, difícilmente podríamos ver nosotros la situación o el fenómeno de la migración desde un punto de vista imposible. Yo lo empecé abordándolo desde el punto de vista jurídico, ahora ya en el sistema universal pues lo abordo desde todas las aristas posibles y no son pocas, son varias y todas se complementan. Entonces es una muestra de la multi y transdisciplinariedad que tiene lugar y en esta ocasión pues la migración lo es. Entonces coincido absolutamente con el título del libro, pero no solamente eso, también con el contenido variado. El título está reflejando un contenido variado que es muy importante desde esos diversos puntos de vista. Es un contenido que llama mucho la atención porque podemos hacer referencia a varios de ellos, miradas desde luego desde antropólogos sociales, juristas, sociólogos, administradores, geógrafos, migrantólogos, economistas y politólogos. O sea que sí es variado, sí está haciendo reflejo el contenido del título y es que no hay otra manera. Si le damos una lectura transversal, ahí sí es importante. Una vez que uno lo empieza a consultar y empieza a ver su contenido, entonces esa lectura transversal sí salen temas que son temas bastante fuertes y que ya podemos concentrarlo un poco más. Ahí está reiterado el tema de la violencia y la inseguridad que atraviesan las personas en contexto de movilidad. Del mismo modo aparecen reflejadas las propias preocupaciones de la pandemia COVID-19, la trata de personas,
las experiencias de las caravanas de personas migrantes y la labor social que realizan los albergues. Muchas veces se nos olvida cuál ha sido la función de los albergues, que en lo personal yo siempre le llamo los oasis en los que encuentran las personas en contexto de migración, pero también está aquí marcadas esas preocupaciones. Son temas entonces de una mirada transversal que vale la pena consultar la obra para darse cuenta qué es lo que tiene en específico y cuáles son las grandes preocupaciones que nos llaman poderosamente la atención. A mí en lo particular, de varias cosas que me llaman la atención, hay una, que es el famoso proyecto pionero del Cañón Zapata, sobre migración en la frontera México-Estados Unidos. Y lo digo porque es uno de los primeros estudios que se hizo y sobre todo guiado por una persona a quien yo respeto mucho, que desafortunadamente ya no nos acompaña, se nos adelantó en el camino, que es don Jorge Bustamante. Si ya hay algo que yo he de alguna manera aprendido en ese acercamiento que he tenido a la migración, fue definitivamente por don Jorge Bustamante, quien fue relator de Naciones Unidas para la defensa de los derechos de las personas migrantes. Con él tuve muchas charlas y me queda claro que el pionero en este tipo de estudios y con esta visión del Cañón de Zapata, pero sobre todo analizar las cuestiones de derechos humanos y sociológicas de las personas migrantes, pues se le debe este inicio a don Jorge Bustamante, por supuesto una gran persona. En este mismo sentido, yo trato de, en el prólogo, señalar una preocupación que nos tiene ahorita muy entretenidos desde el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, y es el encuentro, yo llamo la convergencia que hay entre la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, convención de la cual deriva el comité, el cual yo presido en este momento, y el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Son dos instrumentos internacionales muy importantes que tienen lugar a nivel internacional, global, muy fuerte. Uno es la convención vinculante, obligatorio, y el otro no lo es soft law, pero no obstante los temas que están tratando son temas que van muy de la mano. Son dos abordajes de la migración. Por un lado, la convención lo hace desde el punto de vista de los derechos humanos y por otro lado, el Pacto Mundial lo hace desde la gobernanza. Son las dos preocupaciones que tenemos y desde luego yo creo que hablar de la convergencia es algo necesario. Sí es cierto que debe haber una migración segura, ordenada y regular, pero siempre con respeto a los derechos humanos. Y ahí es donde señalamos nosotros la convergencia y estamos curiosamente en el Comité de Trabajadores Migratorios, tenemos ya abierta una convocatoria para realizar una observación general, la número 6, que precisamente señala la convergencia del Pacto Mundial para una migración segura, ordenada, regular y la Convención Internacional que nos rige al Comité de Trabajadores Migratorios. Yo creo que a finales de este año tendremos un borrador y el siguiente año tendremos ya un texto de esta observación general. Llamo la atención en algo particular que dejé en el prólogo, que es que este Pacto Mundial tiene una presencia muy fuerte a su interior de derechos humanos. No lo podemos dejar de lado. No es que diga que van los derechos humanos de manera principal, pero sí, hay principios, hay una idea genérica de establecer como principios la protección de los derechos humanos, pero además, señalo en el prólogo, que hay una especie de tetradimensión de los derechos humanos en este pacto, y esa tetradimensión es porque imposible que el pacto no haga referencia a los derechos humanos, lo hace, y desde mi punto de vista lo hace desde 4 aristas, desde 4 aspectos. Primero, porque eso es un principio, el Pacto Mundial reconoce como principio la protección de los derechos humanos, pero también porque hay referencias específicas a los derechos humanos en ese pacto. Curiosamente, el derecho más referido en el Pacto Mundial es el derecho a la privacidad de los datos personales. Eso quiere decir que la gobernanza tiene mucho que ver con la información, y esa información, por supuesto, hay una preocupación de que debe ser protegida. Por eso el derecho a la privacidad de datos personales es de los más importantes en este Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular. Pero luego tenemos referencias indirectas en donde se realizan varias actividades con el objeto de proteger los derechos humanos, con la finalidad de asegurar los derechos humanos. Una referencia genérica que está a lo largo del Pacto Mundial. Y finalmente, una referencia
a documentos del sistema de Naciones Unidas que ya han abordado la protección de los derechos humanos de las personas en contexto de migración. Es muy fácil encontrar, por ejemplo, varios llamados a instrumentos internacionales en la situación fronteriza. Naciones Unidas tiene, a través de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tiene unos lineamientos muy específicos de la protección de los derechos humanos de las personas migrantes en las fronteras. Bueno, pues el pacto imposible que no lo hubiera tocado y hace una remisión expresa. Entonces, hay una convivencia, hay una convergencia de lo que señala el Pacto Mundial, por supuesto, con lo que señala la Convención Internacional, y eso yo creo que es algo que ahora estamos interesados muchísimo en particularizarlo, señalarlo, y para completarnos, la verdad, porque el Pacto Mundial es más reciente, la Convención, estamos hablando del 18, la Convención Internacional estamos hablando del 90. No obstante ello, la jurisprudencia que recae de lo que hacemos en la revisión de los países en el Comité de Trabajadores Migratorios es una jurisprudencia que se mantiene muy actualizada, pues esa jurisprudencia entra en mucha interacción con lo que hace el Pacto Mundial. Entonces hay unas implicaciones, sinergias, simbiosis muy interesantes entre estos dos instrumentos internacionales. Entonces vale la pena con esta mirada también multidisciplinar. Termino señalando la importancia de estar aquí. Yo creo que la Cámara de Senadores, constitucionalmente hablando, tiene un papel muy importante en las relaciones internacionales. Realiza funciones muy importantes de representación de nuestro Estado, de nuestro país, y por consiguiente no es ajena a lo que pasa en la materia migratoria. Pero también analiza la política exterior que lleva a cabo el Ejecutivo Federal. Y eso es importantísimo, porque aquí en esta soberanía, pues sí, el análisis es de lo que se hace en esa política que lleva a cabo el Ejecutivo Federal y que en materia migratoria es trascendental, es muy importante. Entonces, la labor que está llamada esta soberanía a realizar en materia de política exterior, en específico migratoria, es fundamental. Pero además, también por aquí, lo estamos viendo, continúa, inicia o llega una parte del procedimiento legislativo. ¿Sí? Lo que se aprueba en Cámara de Diputados pasa aquí, por señalarlo, el tema de actualidad, pasa por la Cámara de Senadores, pero puede iniciar aquí, ir a la Cámara de Diputados y seguir su procedimiento. Pues bueno, hay una ley, debo señalarlo, hay una iniciativa que fue aprobada ya por la Cámara de Diputados y que se encuentra en Cámara de Senadores que valdría la pena llamar la atención sobre ella, que es la iniciativa de Ley General sobre Desplazamiento Forzado Interno. Eso es un esfuerzo muy importante que se ha hecho en nuestro país. Conozco todas las iniciativas que se realizaron, todos los esfuerzos que se han hecho, y el tema yo creo que lo amerita para ponerlo en una de las prioridades. Desplazamiento forzado interno, si ustedes quieren, es parte de lo que llamamos migración interna, las personas que se trasladan de un lado a otro lado, y desafortunadamente como principales causas de esa migración, pues la tenemos en muchos casos la violencia o la construcción de grandes proyectos, los megaproyectos, y eso también son preocupaciones muy fuertes. Ojalá y la Cámara de Senadores en este nuevo periodo que está iniciando pueda poner un poco más la mirada en esta iniciativa de ley general, digo general, lo subrayo con G de gato, porque eso implica que le va a dar una competencia de federación, estados y municipios. Y el fenómeno migratorio, a pesar de que es federal, está llamado a ser, por supuesto, una confluencia de los diversos órganos. Es una materia que todos los órdenes tienen que intervenir, de otra manera no se da abasto. Pues bueno, el desplazamiento forzado interno, con esta iniciativa de ley general, yo creo que puede dar un paso muy importante. Y reitero, un señalamiento que hice la vez pasada, y es que como está inmersa esta soberanía en cuestiones internacionales, vale la pena voltear a ver el sistema de órganos de tratados de derechos humanos. Tenemos buenas experiencias desde el sistema de Naciones Unidas, en el sentido que órganos legislativos podemos entrar en un diálogo, en una conversación de diversas disposiciones legislativas que tengan que ver con materia migratoria o cualquiera de las otras materias de los restantes órganos de tratados de derechos humanos que, como se señaló aquí, en esta ocasión me corresponde presidir. Yo creo que es una labor muy importante
y yo creo que daría muchos beneficios el poder tener esa interacción entre esta soberanía y los órganos de tratados de derechos humanos, porque al final del día, pues bueno, el análisis que se hace desde el sistema de órganos de tratados respecto de diversos países, pues tiene que ver con todas las acciones que realiza no solamente la Cámara de Senadores, sino diputados y el Estado en sí para la protección de diversos derechos, en esta ocasión de los derechos en materia migratoria. Entonces, como ven, hay muchas áreas, es una buena oportunidad la presentación de este libro, qué bueno que se hace en la Cámara de Senadores, gracias por la hospitalidad, senadora, y yo celebro estar aquí. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias al doctor Edgar Corzo Sosa por sus palabras sobre el prólogo de esta obra. Y a continuación me congratulo de presentar y pedirle que haga uso de la palabra al doctor Luis Ernesto Orozco, también autor de Migración, una mirada multidisciplinar. Por favor, doctor. Bueno, no podía comenzar de otra manera más que con los agradecimientos. Muchas gracias a ustedes que están aquí, por supuesto, y nos están escuchando, pero sobre todo muchas gracias a la senadora Carabeo Camarena, que es senadora por Chihuahua, que por supuesto estamos estupendamente bien representados en la Cámara de Senadores por el Estado de Chihuahua. Muchas gracias por permitirnos presentarle esta obra, magna obra, para la cuestión de la migración, ¿no? ¿Por qué? Bueno, retomo las palabras del doctor Corzo, que bueno, estos temas tienen que tratarse aquí, es aquí, ¿no? Si uno como investigador no escribe para entretener a nadie, uno escribe para incidir en políticas públicas, en el diseño de políticas públicas, uno no escribe para entretener. Aunque hay gente que se entretenga, es otra cosa, ¿no? Pero eso es ya eventualidad. Entonces, muchas gracias, senadora, por darnos la oportunidad. También, por supuesto, muchas gracias a su equipo de colaboradores, muy en especial a todos les quiero agradecer, pero muy en especial al maestro Fernando Chacón, porque estuve yo ahí molestándolo con muchas cosas, ¿no? Hicieron posible que vinieran estudiantes del programa de la licenciatura de la UACJ a visitar este recinto, y luego los llevaremos los llevará al Senado, todavía con esa molestia para otro tour por ahí, ¿no? Que conozcan otras instituciones. Y esta experiencia, por supuesto, para los estudiantes de Derecho, pues es una experiencia de vida, es una experiencia vital en su formación como juristas, ¿no? El día de mañana tal vez estos estudiantes decidan tal vez no escribir para entretener, pero sí venir a hacer diseño de políticas públicas, ¿no? Que incidan directamente, como lo hace la senadora, en nuestras vidas diarias, ¿no? En nuestra esfera vital, que no es poca cosa, desde luego. Entonces, muchas gracias, Fernando, Fernando Chacón, por ayudarnos a gestionar todo este evento. También quiero hacer extensivo mi agradecimiento, y se encuentra aquí presente, y estoy muy contento de verla aquí, a la maestra María Gerlich, que es la directora de Tirant Leblanc México, y muchas gracias, María, por estar con nosotros, acompañarnos, y también por estar apoyando tanto, esto de veras te lo quiero agradecer, apoyando tanto la investigación que estamos haciendo desde provincia. Yo doy fe del compromiso que tiene esta editorial con las y los investigadores que desde provincia estamos emprendiendo esfuerzos de investigación para poder mostrarles precisamente en estos recintos y a la ciudadanía en su conjunto, mostrarles la realidad que nosotros nos topamos y que plasmamos en estas investigaciones. Muchas gracias por tu apoyo, María. Gracias. Bien. Qué importante, esto no está en el discurso, así que voy a improvisar.
qué importante porque me encantó el compromiso que hizo la doctora Carabeo, ¿no? Que dijo, qué bueno que vienen, nos hablan de estas cosas y que no se preocupen que yo le doy seguimiento, ¿eh? Así que gracias porque para eso escribimos, insisto, ¿no? Y para eso estamos aquí. Entonces, el compromiso que está haciendo la doctora Carabeo, que además tengo el privilegio de contar con su amistad y que somos compañeros de la universidad, profesores, bueno, pues me parece de la mayor importancia, ¿no? Quiere decir que estamos cumpliendo nuestro objetivo desde que nos pusimos ahí en el ordenador a escribir y a investigar, pensando en impactar en el diseño y formulación de políticas públicas. Sin duda, así que gracias por el compromiso, que yo sé que no podía hacer menos. Gracias, doctora. Bien, siempre que uno, que los investigadores y las investigadoras, siempre que lo invitan a uno a un proyecto de investigación, siempre, estoy seguro, salvo que alguien que no sea así levante la mano y que me reclame, pero siempre aprende uno algo, ¿no? Al menos yo siempre aprendo algo. Yo no lo sé todo, tengo cara de saberlo todo, pero no es así, ¿no? Definitivamente no es así. Siempre aprendo algo. Cuando escribo un libro o cuando escribo un capítulo o un artículo para una revista, siempre aprendo. El proceso es, me hago con el conocimiento y luego ya que me lo entiendo, entonces lo puedo explicar. Si no, no lo puedo explicar. Lo tengo que aprender y hacerme con ese conocimiento, ¿no? Entonces, ¿qué aprendí con el capítulo que escribí, que es el capítulo, creo que primero? Sí, creo que sí es el primero. Sí, el capítulo primero de este libro, que les digo de una vez cómo se llama, que es Naciones Unidas y las migraciones, así, en plural, no crean que se me escapó una S, ¿no? Es las Naciones Unidas y las migraciones, un enfoque novedoso, humanista y pragmático, ¿sí? ¿Qué aprendí yo con este capítulo? Aprendí algunas cosas. Este capítulo, para empezar, lo escribí yo, tuve la fortuna de contar con la colaboración del maestro Edgar Omar García Cardona, va en conjunto con él, lo escribimos, somos coautores de este capítulo, y bueno, él es alumno de la maestría que tenemos en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez sobre investigación jurídica, y entonces aprendí lo primero a trabajar en equipo, ¿no? Que ya es difícil, entonces aprendí eso. Segunda cosa que aprendí sobre este capítulo es un dato que a mí me llamó mucho la atención y que se los quiero compartir. Y además es un dato duro y además ha sido sostenido, o más o menos sostenido, ha fluctuado en los últimos 20 años. ¿Sí? O sea, los últimos 20 años es un dato duro que ha fluctuado muy poco. Solamente el 3%, el 3.7% de la población mundial son o se encuentran inmersos en un proceso de migración internacional. Solamente el 3.7. Soy abogado, acuérdense que los números no se me dan. Entonces, el 3.7, esto es bien importante. Cuando yo me lo encontré, yo dije, puede uno hacer muchas lecturas, ¿no? Pero yo lo primero que pensé es, esto obviamente es un problema, si es algo que se debe gestionar. De hecho es un fenómeno. Esta es la segunda cosa que aprendí, dejar de hablar de la migración y empezar a hablar de las migraciones y dejar de conceptualizarlas como un problema. Es un fenómeno social, además que tiene toda la vida y seguirá teniendo toda la vida. Y entonces, ver este fenómeno social como algo que se tiene que gestionar, tenemos que gestionar este 3.7 de la población, pero eso significa que nadie tiene por qué rasgarse las vestiduras, ni entrar en pánico, ni mucho menos emprender acciones, ¿sí?, para solucionar este supuesto problema con acciones policiales, ¿no?, por ejemplo, o mano dura. ¿Por qué? Porque no tenemos por qué entrar en pánico. Es solamente el 3.7% de la población mundial. A mí me sorprendió muchísimo. Yo no había pensado, yo no le había puesto un número, pero si me hubiesen preguntado, yo hubiera estado hablando del 20-25%.
lo que significa que el 90 y tantos %, insisto, no soy bueno para los números, el resto, nacemos, crecemos, algunos nos reproducimos, pero todos morimos en el mismo país donde nacemos. No nos movemos en 90 y tantos %, ¿no? Esto es importante, lo quiero señalar, lo señalo ahí también, porque tiene que ayudarnos ese dato a cambiar la perspectiva con la cual nos aproximamos, ya sea, como en mi caso, cognitivamente, de forma académica, o ya sea, como en el caso de la senadora, pues desde una perspectiva de diseño e implementación de políticas públicas. Pero estos datos deben de tener esa impronta. Entonces, bien, en el informe de Naciones Unidas, del secretario, de Naciones Unidas, se llama conseguir que la migración funcione para todos, ¿sí? Yo creo que aquí Naciones Unidas también esta es una de las cosas que aprendí. Naciones Unidas está apostando por un cambio de paradigma, precisamente dejen de hablar desde los estados y de la academia, por favor, dejen de hablar de la migración, empecemos a hablar de las migraciones, son todas, son muchos, los fenómenos. No es un problema, es un fenómeno. Y segundo, como no es un problema, es un fenómeno, pues entonces vamos a hacer que ese fenómeno funcione para todos. Y es perfectamente posible que este fenómeno mundial logremos que funcione para todos. ¿Cómo? Bueno, pues haciendo visible muchas veces lo invisible, ¿no? Pues el aporte que se hace de los migrantes al desarrollo económico, a la consolidación de la multiculturalidad y muchísimas otras cosas más que no tengo el tiempo para ello, pero por ejemplo, otro dato duro de las Naciones Unidas, solamente el 20% de lo que un migrante ya trabajando gana, solamente entre el 15 y el 20% se va de remesas. El resto, 80-85%, se lo gasta él en el país de origen donde está trabajando. Entonces, obviamente eso es un dato de aportación, ¿no? Que hay que tomar en cuenta para esto. Bien, la apuesta que hace Naciones Unidas, y es lo que hablo yo en el capítulo, ¿no? La apuesta que hace Naciones Unidas y que queda plasmada en los instrumentos que hablaba ahorita el doctor Corso, sobre todo en que es de soft law, pues bueno, y en el informe del secretario general queda más que detallado cuál es la hoja de ruta para esta cuestión, ¿sí? Para este cambio de paradigma. Y se los leo, es pronto. Son 4 ejes. Potenciar al máximo los beneficios de la migración, primer eje. 2, fortalecer el Estado de Derecho en todos los ámbitos. 3, asuntos de seguridad y libre determinación. Y por último, 4, la migración, esto es importantísimo, sobre todo porque lo que nos acaba de decir el doctor Corso, de la iniciativa que ya tomé nota, de la iniciativa de ley de desplazamiento forzado interno. 4, sigo con los ejes, la migración nunca debería ser un acto desesperado, nunca, ni la migración interna ni internacional, nunca debe ser un acto de desesperación. Y eso implica todo lo que se les ocurra a ustedes, ¿no? Que pueden llevar a un ser humano a migrar por cuestiones de desesperación. Bien, miren, hace poco, ya casi estoy por terminar, hace poco tuve una charla, fui a dar una charla a un albergue que coincido con el doctor Corso, son oasis, tal cual. Duré pues 1 hora para entrar, ¿no? Para llegar, está súper escondido en unas condiciones ahí en Ciudad Juárez, bueno, pues casi inaccesibles. Lo bueno es que le pedí prestada la camioneta a mi esposa y no me fui en la moto porque si no, no llego ahí a la colonia donde estaban, ¿no? Pero bueno, me tocó ver, yo iba a darles una charla porque son personas que están esperando una respuesta afirmativa, desde luego, esa es la esperanza que tienen ellos, del gobierno de los Estados Unidos sobre la petición de asilo o de refugio, ¿sí?
Y entonces dije yo, si tienen la suerte, bueno, de conseguir lo que quieren, que es entrar a Estados Unidos, pues yo les quiero hablar, ¿no? Les quiero hacer un pequeño taller sobre los derechos que les asisten. Cuando cruzan a los Estados Unidos hay unos derechos que les asisten. Claro, yo no soy jurista o no soy abogado en Estados Unidos, pero les hablé de lo que conozco. Entonces fui y les platiqué, ustedes tienen derecho a la asistencia consular, ¿sí? Tan pronto entren en Estados Unidos, y son ustedes detenidos por cualquier cosa, ¿no? Por lo que sea, por una multa de tráfico, lo que sea, ustedes están bajo la protección de la Convención de Viena sobre relaciones consulares de 1963. De ahí el artículo 36, ahí está, derecho a la asistencia consular. Y se los expliqué, les hablé del caso Avena, les hablé de muchas cosas para que lo entendieran. Y en lo que estábamos ahí charlando, ¿no? Les pregunté, dije, bueno, ¿cuántos están aquí más o menos? ¿Cuántos meses están aquí? ¿No? ¿Cuánto tiempo? Yo no pensé ni meses. Y me dicen, lo normal es entre 6 y 10, 12 meses. Y a manera de broma, ¿no? Porque me gusta un poco bromear para romper el hielo con el auditorio, y a manera de broma les dije, todo un embarazo, ¿eh? Y me dijeron, sí, todo un embarazo. Pero resulta que después hablo con gente de la Organización Internacional para las Migraciones y me dicen, pues no andes con esas bromas, porque resulta que sí se están dando los embarazos, o sí vienen mujeres embarazadas y están, el término es parir, y están pariendo sus hijos en México, en Ciudad Juárez, en estos oasis. Y resulta que se están encontrando con un montón de problemas, no solo materiales, problemas legales, ¿sí? No quieren registrar a esos niños, imagínense ustedes, no quieren registrar a esos niños como mexicanos. ¿Por qué? Porque pues, es nacida de una migrante que va de tránsito y que está ahí en el albergue, y que muchas de ellas en estos oasis, por retomar esta metáfora del doctor Corso, paren ahí mismo en el albergue, ¿sí? Entonces, sí tenemos serios problemas con esto, pero son problemas que por supuesto se pueden resolver sin cortapisas. Puedo seguir, pero tenemos que dar tiempo a mis compañeros. Muchas gracias, doctora, muchas gracias, senadora. Muchas gracias al doctor Luis Ernesto Orozco y con la venia de la presidenta de la comisión, por alusiones personales del doctor, decirle que agradezco sus palabras y también compartirles que la senadora Carabeo siempre nos ha dicho a su equipo de trabajo, que somos mayoritariamente jóvenes, que hay que apoyar a los jóvenes, en este caso a los alumnos, las alumnas, ella como maestra de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, de la cual yo egresé y de la cual fui alumno oyente del doctor Luis Ernesto Orozco, porque me decían que era muy buen maestro y como no alcancé dije tengo que ir. Y el derecho internacional público, déjenme les digo, desde provincia se ve muy lejano, no es como nuestros compañeros de la Ibero aquí, del ITAM, que tienen todos los organismos, todos los poderes de la Unión cerca. Para nosotros es muy lejano tocar estos temas, pero aquí estamos y con esos conocimientos estamos ahí también colaborando con la senadora Berta Carabeo, con quien platiqué y le dije, ojalá me hubiera tocado una experiencia como las compañeras que están el día de hoy, que tienen la oportunidad de estar en el Senado de la República, van a tener la oportunidad de estar en la Suprema Corte de Justicia y que van a poder también estar en Cancillería, visitar los 3 poderes de la Unión, que eso, como dijo el doctor Orozco, es una experiencia vital, que no saben el impacto que tiene para los que no somos de la Ciudad de México y no tenemos todas las instituciones a nuestro alcance, cómo impacta de manera fenomenológica, cómo impacta académica y políticamente. Y pues nada, profesor, cuenta con sus exalumnos, pero también con la senadora Carabeo, como buenos chihuahuenses que somos. Y sin más preámbulo le doy la palabra y les pido por favor recibamos con un fuerte aplauso al doctor César Villegas, que viene desde España, desde la Universidad de Sevilla,
Fuerte aplauso también para él, por favor. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos y todas. En primer lugar, y como lo ha hecho el profesor Orozco Torres, quiero comenzar agradeciendo a la senadora Carabeo por esta atenta invitación que nos ha hecho, por acoger este evento en precisamente este recinto que para todos los mexicanos pues representa nada más y nada menos que la soberanía, ¿no?, de nuestra nación. Muchísimas gracias. Estimada senadora. En segundo lugar, al doctor Edgar Corzo Sosa, por la amabilidad que ha tenido también para escribir el prólogo de esta obra. Quiero mencionar que como mexicano me siento profundamente orgulloso de que tengamos la representación que tenemos en el ámbito internacional y esa visibilidad, ¿no?, del doctor Corzo como presidente del Comité de Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus familiares, y que ahora mismo está desempeñando nada más y nada menos que el cargo de presidente de todos los presidentes precisamente de los comités de derechos humanos de las Naciones Unidas. Eso para la marca México es fundamental, es muy, muy importante. Enhorabuena, querido y admirado doctor Corzo. Nos conocemos desde hace mucho tiempo y hemos tenido la maravillosa fortuna de tenerlo con nosotros en la Universidad de Sevilla. Y yo les digo, como mexicano en el extranjero y como migrante, me siento pues muy orgulloso. Queridos compañeros también que nos acompañan en la mesa, quiero agradecer también, como no puede ser de otra forma, a nuestra querida amiga María Gerlich, porque ella está siempre al pie del cañón, efectivamente, detrás de la promoción, ¿no?, de la investigación, desde tan prestigiosa casa editorial. En España es la editorial más importante, en México tiene una presencia también muy importante, en Latinoamérica, y María desarrolla un trabajo excepcional. Y finalmente quiero también dar un saludo muy cordial a un queridísimo amigo, compañero. Soy egresado de la Universidad Veracruzana, mi querido amigo Danner González, que está aquí presente con nosotros, un joven escritor mexicano exitoso fuera de nuestras fronteras. Él recibió una beca de la Fundación Gala para hacer una estancia en España y escribir una de las tantas obras que ha escrito. Enhorabuena, Danner, también compañero de mi universidad. Nos debemos a las universidades públicas y queremos agradecer nuevamente el apoyo del Senado pues a la juventud. Danner y yo tampoco tuvimos la oportunidad que están teniendo las compañeras de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y que efectivamente, coincido con Fernando, son experiencias vitales que nos cambian la vida, de verdad. Ha sido una maravilla. Muchísimas gracias a todos los que lo han hecho posible. Bueno, yo voy a abordar rápidamente el tema objeto de mi trabajo y les quiero decir que lo hago desde una perspectiva de inmigrante. Yo llevo 20 años viviendo en Sevilla, tuve la inmensa fortuna de haber migrado y que esa migración no fue obligatoria ni desesperada. Soy una persona realmente afortunada porque he tenido la oportunidad y he encontrado oportunidades de haber decidido libremente migrar. Migrar siempre es difícil, incluso para las personas que con mi situación pues lo hemos tenido relativamente fácil. Y yo quiero pensar en todas aquellas personas que se encuentran en situación de movilidad, no solo los inmigrantes, en situación de movilidad, porque el tema de la movilidad incluye también, como decía el profesor Corzo, a los desplazados. Y puede que el tema de los desplazados, sin minimizar, ¿no?, la tragedia humana de los inmigrantes que tienen que cruzar una frontera, pues puede llegar a ser también igual de trágica, ¿no? Y en Ciudad Juárez mismo lo podemos ver. Ciudad Juárez, que efectivamente es un laboratorio sociológico, un micro
cosmos para el estudio de este tipo de cuestiones, lo es todo Ciudad Juárez, y yo tengo trabajando en Ciudad Juárez desde hace 12 años, comprometido con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Me siento también como un miembro más de la comunidad universitaria del ICSA en Ciudad Juárez. He podido comprobar a lo largo de todos estos años que, y como decía mi querido maestro, el profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo, que fue juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que lo único verdaderamente global que existe en este mundo es el hambre, la violencia y la miseria. Eso es lo único verdaderamente global que existe en el mundo. Y aunque es cierto, como dice el profesor Orozco Torres, al hablar correctamente de las migraciones, detrás del fenómeno migratorio hay pues circunstancias económicas, ¿no? Gente que tiene todo el derecho, ¿no?, de buscar mejores condiciones de vida, y nosotros los mexicanos pues hemos crecido, ¿no?, con la experiencia de ser un país de inmigrantes, ¿no? Y ahora, como efectivamente lo ha dicho el querido colega de la Ibero, ya hemos pasado de ser un país de emisión, ¿no?, a un país de recepción, más que de tránsito también, y hay mucha gente que se queda aquí en México, ¿no? Y debemos de ver también la posición de nuestro propio Estado y de las autoridades de nuestro propio Estado en el tema de la gestión de los flujos migratorios, porque efectivamente, como señalaba el doctor Corzo, y ya desde hace muchos años el relator especial de las Naciones Unidas, Bustamante, documentaba y denunciaba los tratos de verdad inhumanos, crueles y degradantes de los que son objeto aquellas personas que buscando, ¿no?, llegar a los Estados Unidos pasan por nuestro país. Y eso es algo importante de lo que debemos de tomar nota, ¿no? Nos quejamos del maltrato de los paisanos en los Estados Unidos y nosotros maltratamos a los centroamericanos, ¿no? Y es una cuestión, digamos, muy importante que se debe tener en cuenta, ¿no? Efectivamente, mi tema habla sobre la cuestión relativa al control de flujos migratorios en Europa, y la verdad es que hay mucha similitud. O sea, yo en Ciudad Juárez veo lo mismo que se ve en Ceuta y que se ve en Melilla: desesperación, la desesperación de la gente, sobre todo desesperación de gente joven. He conocido el caso de inmigrantes subsaharianos, nigerianos particularmente. Tengo algunos amigos en Sevilla que están en los semáforos. Eso en España no se veía, hasta hace 10 años no había gente en los semáforos, como aquí en México desafortunadamente es común. La mayor parte de estos chicos pues son inmigrantes subsaharianos. Yo me hice particularmente amigo de un chico de Nigeria, de 22 años, que tardó 6 años en llegar y en lograr cruzar a territorio europeo. 6 años. Vino caminando desde Nigeria y nos hicimos amigos porque en España, y María no me dejará mentir, no es común o no es tan común que la gente hable inglés. Y entonces este chico no hablaba español. Y un día me puse a hablar con él en el semáforo y terminé invitándolo a desayunar, y de ahí nos hicimos amigos y conocí la experiencia de este chico. Es aterradora, aterradora, de verdad. Es digno de admiración cómo esta gente con ese coraje logra superar todas esas barreras y tomar el riesgo, por ejemplo, de cruzar el Mediterráneo, que actualmente es uno de los cementerios a cielo abierto más grande que existe en este planeta. Fenómeno migratorio no solo del norte de África, porque ahora mismo la Unión Europea está recibiendo flujos migratorios de todos los conflictos armados que están abiertos en la periferia. Y algún autor definía la Unión Europea como una isla de paz en medio de un mar tormentoso. Y a pesar de todas las dificultades por las que se está pasando actualmente en Europa y en la Unión Europea, es verdad, la Unión Europea sigue siendo una isla de paz en medio de un mar tormentoso.
Y si no, basta con echar un vistazo a lo que está ocurriendo en la periferia de la Unión Europea. Tienen Libia, tienen Siria, tienen Irak, tienen Afganistán, tienen ahora mismo Ucrania. Y me gustaría hacer una mención especial a Ucrania, porque la situación de Ucrania ha desatado una ola de solidaridad sin precedentes en Europa. Que esa solidaridad sin precedentes en Europa no se ha tenido con otros contingentes y otros flujos migratorios, sobre todo con aquellos que no comparten la religión mayoritaria del continente europeo, ¿no? Sobre todo los musulmanes, que se les ve muchas veces y desde el prejuicio pues como terroristas, ¿no? Y eso pues nada más alejado de la realidad. Y me llamaba mucho la atención efectivamente la cuestión de Francia, porque Francia también es el microcosmos para el análisis del fallo, por ejemplo, en las cuestiones relativas a la integración de los inmigrantes. Y Alemania también, ¿eh? Y no solo de gente que emigra de estas regiones, sino de nosotros mismos los latinoamericanos, ¿no? Para un latinoamericano integrarse a una sociedad como la alemana es muy complejo. Y les hablo desde la experiencia, es muy complejo. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado básicamente en Europa? Pues desde que empezó la gran crisis, la última gran crisis económica, en el año 2008, la Unión Europea se volvió una fortaleza, cerrada a cal y canto, y los estados legitimados incluso por la propia organización internacional han dado una respuesta a estos flujos migratorios desde el marco jurídico de la normalidad. ¿Y cuál es el marco jurídico de la normalidad? Las leyes de extranjería. Y las leyes de extranjería generalmente pues imponen una serie de requisitos exhaustivos para que la gente pueda ingresar. Y nosotros los mexicanos lo conocemos mucho porque hemos pasado por ese trámite cuasi, ¿no?, inhumano, cruel y degradante de solicitar una visa para los Estados Unidos y que te digan que no cuando cumples todos los requisitos porque es una facultad discrecional y tal. Bueno, más o menos en ese sentido estoy hablando. No se puede aplicar el régimen jurídico de la extranjería, el régimen jurídico de la normalidad, a un fenómeno, al fenómeno migratorio que se ha convertido ya y que ha originado incluso una auténtica crisis humanitaria. Estamos ante un fenómeno de crisis humanitaria. Es una crisis humanitaria. Y ante esa crisis humanitaria, vean ustedes cómo los estados se han replegado, se han cerrado, incluso han criminalizado, como lo hacen los Estados Unidos con nuestros paisanos y con los centroamericanos. Han criminalizado la inmigración. En el año 2008, el Parlamento Europeo adoptó una directiva conocida por nosotros, los latinoamericanos, como la Directiva de la Vergüenza. Los líderes latinoamericanos, todos, se pronunciaron en esos términos. Y es que es verdad, fue una directiva de la vergüenza. Era una directiva para agilizar los procesos de expulsión de los inmigrantes y los términos que se utilizan son muy importantes, porque en su lenguaje original no se hablaba de inmigrantes irregulares, se hablaba de inmigrantes ilegales, illegal immigrants, y eso ya de por sí es una estigmatización, ¿no?, del inmigrante. Bueno, esta normativa trajo a su vez la modificación de la legislación de todos los Estados miembros de la Unión Europea para endurecer, digamos, la posibilidad de que los inmigrantes puedan acceder, ¿no? Ese es el contexto en el que se han cometido violaciones sistemáticas a los derechos humanos y violaciones sistemáticas por parte de estados al principio de no devolución, que es el eje central, digamos, la piedra angular del derecho internacional de los refugiados. Y es verdad que en España particularmente tenemos un problema muy grande porque tenemos una presión migratoria que no tienen otros países. La cuenca del Mediterráneo, los países que comparten la cuenca del Mediterráneo tienen una presión migratoria muy importante que, por ejemplo, los del centro y el norte de Europa no comparten. Si usted le preguntan a un finés si la cuestión de la inmigración es un problema, le va a decir que no, para nada, aquí esto no es ningún problema. Pero pregúntenle a un español, pregúntenle a un italiano, pregúntenle a un griego, y es un problema de verdad complejo. Es verdad que los estados tienen la obligación de mantener el control efectivo sobre el territorio y defender sus fronteras, pero al hacerlo no lo pueden hacer a toda costa, no lo pueden hacer violando derechos fundamentales, no lo pueden hacer violando derechos humanos.
Y aquí voy al tema en concreto de una práctica de la policía, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, denominada en la prensa como devoluciones en caliente. ¿Y en qué consisten estas devoluciones en caliente? Pues miren ustedes, España tiene una frontera que no solo España, no es una frontera española, es una frontera de la Unión Europea, con Marruecos, porque hay dos ciudades autónomas españolas que están en África, Ceuta y Melilla, y hay unas vallas para contener la inmigración, que si esas vallas que están en Ceuta y Melilla se utilizaran en territorio europeo para contener a los animales, sería un crimen, sería un delito, porque se le puede lesionar, por ejemplo, un jabalí en el campo. No le puedes poner cuchillas o concertinas que cortan como bisturís, pues porque el pobre jabalí se puede hacer daño, ¿no? Pero eso es lo que se pone para contener a los inmigrantes en Ceuta y Melilla. Y aún así la gente salta. Y cuando esa gente logra saltar y cruzar la valla, los policías los bajan a palos, los detienen, los golpean, abren una puerta y los avientan a Marruecos. Es una devolución en caliente. Y eso es la demostración y una violación del principio de no devolución, ¿no? Bueno, eso llegó, se judicializó, en el ámbito europeo llegó al convenio, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y en el año 2017 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España en un asunto conocido como ND y NT contra España. En el año 2017 condena a España por las devoluciones en caliente y dice efectivamente son expulsiones colectivas y se viola el artículo 13, ¿vale?, que consagra el derecho a un recurso efectivo. El Estado español, no conforme con lo que había resuelto la Sala del Tribunal de Estrasburgo, recurre haciendo alusión a que esto era un peligro, ¿no?, incluso para la propia seguridad del Estado. Va a la Gran Sala y la Gran Sala de Estrasburgo revoca la sentencia y da un giro no de 180, sino de 360 grados. El propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos justifica y da cobertura a la práctica de las devoluciones en caliente, y al hacerlo lo ha hecho con un argumento pues, que es muy peregrino. Dice, los inmigrantes ellos solos han decidido violar el ordenamiento jurídico, ¿no?, que te dice que tienes que entrar por las puertas establecidas o por las embajadas pidiendo el permiso y tal, y como han decidido violar el derecho, pues no tienen ninguna garantía, ¿no? Y eso es una aberración y es una barbaridad. Bueno, finalmente, porque ya no tengo más tiempo, y disculpen que me haya excedido, me gustaría concluir recordando a una de las personas digamos, a las que este continente le debe mucho. Estoy refiriendo al profesor Antonio Cansado Trindade, que fue juez de la Corte Interamericana, fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que en mayo de este año falleció siendo juez de la Corte Internacional de Justicia. Y Cansado Trindade, desde la Corte Interamericana, pues promovió unas opiniones consultivas, la 1699, la más importante, ¿no?, donde hablaba sobre el derecho a la asistencia consular, y también otra relativa a los derechos de los inmigrantes indocumentados. Y él defendía siempre la idea de que no existen seres humanos ilegales, no existen seres humanos ilegales. En todo caso, personas que se encuentran en situaciones administrativas de irregularidad, pero no ilegales. Muchísimas gracias. Gracias al doctor César Villegas por sus palabras. Y para cerrar esta ronda de participación por parte de los autores, enseguida tenemos a la doctora Marta Dena, para seguir arrojando luz sobre un tema tan complejo como el tema de las migraciones. Toda suya es la tribuna, doctora, y por favor, un fuerte aplauso para ella. Muy buenas tardes a todos, a todas. Gracias especiales a la senadora Bertalicia Carabeo Camarena por permitirnos este espacio en este recinto tan importante para México.
Y también agradezco desde aquí y a la distancia a la doctora María Teresa Martínez Almanza, quien tuvo a bien ser la coordinadora de esta obra, así como a quienes me han antecedido, que con su sapiencia jurídica han podido verter todo el conocimiento sobre el campo de estudio en que se ha convertido el tema sobre las migraciones. Muchas gracias a todos. Bien, el libro Migración, una mirada multidisciplinar, provee de un paneo general del fenómeno migratorio en cuanto a sus desplazamientos, flujos y contextos, que mediante la exposición de mosaicos teóricos y metodologías que han resultado útiles para explorar la migración, ha hecho aportaciones y conexiones teórico-empíricas que abonan en la identificación de aspectos causales o fortalecedores de este fenómeno. Con ello, la obra en sí misma es un concentrado de datos derivado de acercamientos cualitativos y cuantitativos que se han convertido en una importante beta de información para investigadores, pero también para aquellos que se desempeñan en el quehacer institucional, y aquí me refiero a decisores e implementadores de políticas públicas, no solo desde las agencias de gobierno, sino también para la comunidad de organismos nacionales e internacionales enfocados en el abordaje de las migraciones. La obra expone, como su título indica, una mirada multidisciplinar de la migración, ya lo explicaba el porqué el doctor Corso, pero también es holística la obra porque integra 11 trabajos que resultan de investigaciones que exponen en conjunto y en común denominador los aspectos causales, así como los marcos de respuesta que se implementan en los países de origen y destino, pero también de aquellos nichos o coyunturas que aún no se han cubierto y sirven para someter a las personas migrantes a marcos de vulnerabilidad. Bien, en el segundo segmento de este libro de Migración, una mirada multidisciplinar, se integran 3 trabajos que hablan sobre estas vulnerabilidades. Y en el capítulo 6, que es el que yo aporté o tuve la oportunidad maravillosa de poder colaborar, se denomina Trata de Personas, Dinámicas Migratorias y la Trata de Personas, el caso Ciudad Juárez y Houston, Texas. Bueno, en ese segmento exploramos aspectos causales de la migración a partir de violencia e inseguridad. El estudio revela finamente el peligro de trasladarse a ser víctimas del crimen organizado y cómo es que los grupos criminales han tomado el control de la migración. Y aunque el capítulo habla de una temporalidad delimitada con resultados de investigación del año 2018, podemos mencionar que esto sigue presente precisamente en la frontera Juárez-El Paso. Hace unos días supimos del caso de 6 jóvenes que fueron secuestrados en el área de la zona de Anapra, que es el cruce de este famoso muro para pasar a El Paso, Texas, y fueron secuestrados ahí por un grupo del crimen organizado y pidieron $5,000 a la familia de cada uno de ellos. Y si no se pagaban en total los $30,000, porque eran 6 jóvenes entre 18 y 20 años, entonces no iban a entregar a ninguno. Estuvieron así 10 días. Este es un caso referido hace una semana. Esto está presente con mayor fuerza cada vez. Bien, en este capítulo 6 de Dinámica Migratoria y Trata de Personas, el trabajo expone el resultado de una investigación que vincula esta dinámica migratoria y se trata de una investigación de tipo exploratoria que revela un escenario de tormenta perfecta cuando se combina esta dinámica de la migración y la trata de personas con fines de explotación sexual en niñas y mujeres. El estudio lo realizamos en Ciudad Juárez y en la ciudad de Houston, Texas, repito, durante el año 2018. Este trabajo asume como enfoque teórico en el abordaje para ambos fenómenos, por supuesto, la perspectiva desde los derechos humanos, porque permite apreciar los elementos fortalecedores de esta vulnerabilidad de los grupos migrantes frente a la trata de seres humanos que convierte a quienes la padecen en personas objeto, cosificados y susceptibles de mercantilización. Ese es el contexto en el que se confluyen estos dos aspectos, ¿sí? Tratar y considerar a las personas como una cosa, como objeto, y que por tanto puedan ser sometidos a una transacción comercial.
La metodología utilizada parte de un enfoque cualitativo de indagación inductiva que se desarrolla a partir de la exploración y acercamiento de 10 casos a profundidad con víctimas de Ciudad Juárez, pero también 3 casos emblemáticos en la ciudad de Houston, Texas, que acumularon estos 3 casos 100 víctimas de trata provenientes de países como El Salvador, Honduras y México, particularmente del estado de Tlaxcala. En el trabajo se consideró como variable independiente la condición migratoria de las víctimas de trata con el propósito de conocer si esto fortalece o incentiva la presencia de la trata sexual bajo la hipótesis central de que la migración es un factor de incidencia para esta en el caso de Juárez y de Houston. Las técnicas idóneas para la recolección de los datos que se utilizaron fueron, sí, entrevistas semiestructuradas, como suele suceder en estudios de tipo cualitativo, pero también el seguimiento hemerográfico, y se incorporó la narrativa desde los servidores públicos e integrantes de las organizaciones de la sociedad civil de ambas ciudades enfocadas en este fenómeno. Los resultados exhiben cómo es que un caso de tráfico humano puede derivar también en un evento de trata de personas con fines de explotación sexual en el trabajo que presento en el libro. Sin embargo, también se está dando ahorita una exposición o una visibilización de trata de personas con la modalidad de explotación sexual o para trabajos forzados. En esto se da este aumento de esa vulnerabilidad por la condición migratoria y finalmente el estudio integra los desafíos en materia de protección a los derechos humanos de personas en movilidad interna e internacional. De hecho, durante el año pasado, en el 2021, el doctor Breceda, que no nos pudo acompañar, la doctora María Teresa Martínez Almanza, que coordina el libro, y su servidora, realizamos un estudio con el trabajo y la exploración de casos en 2 albergues muy específicos en Ciudad Juárez que maneja un sacerdote anglicano y que pertenecen estos albergues al sistema de albergues que el Consejo Nacional de Población de Chihuahua tuvo a bien integrar a raíz de la llegada de estos flujos migratorios a partir del último trimestre del 2018, donde la mayoría de esos migrantes son migrantes internos, pero que están en esta categoría dentro de todo lo que son las migraciones del desplazamiento interno. Y son migrantes particularmente de los estados de Michoacán y de Guerrero, que por cuestiones asociadas a violencia, y a violencia extrema me refiero con violaciones, homicidios, secuestro, extorsión, tuvieron que salir de un día para otro sin nada, absolutamente nada de su lugar de origen, de la tierra que literalmente trabajan. Y tuvieron que irse. Yo les preguntaba, bueno, ¿y por qué Ciudad Juárez? Y una señora me decía, yo busqué en el Google, así me dijo literal, ¿a dónde me podía ir? Y ahí decía que Ciudad Juárez. Por eso están ahí. No quieren trabajar en Ciudad Juárez, quieren cruzar a Estados Unidos, porque ella refería, en Ciudad Juárez sentimos la violencia, queremos cruzar a Estados Unidos. Es decir, el fenómeno no se ha mitigado. Si el fenómeno como un aspecto problemático de este fenómeno no se ha mitigado, hace falta abordar nuevas líneas de atención en la lidia del mismo. Bueno, retomo. En conjunto, el capítulo de dinámica migratoria y trata de personas refleja lo dramático que puede ser la gestación de esta crisis migratoria que habita en el territorio mexicano y entonces con el propósito, pues, de los resultados para enlazar dichos aportes teóricos utilizados en este capítulo, así como en los demás que se vierten en la obra, en el proceso de construcción y diseño de políticas públicas enfocadas en el abordaje de la migración bajo un enfoque multiactor. El proceso de elaboración y diseño de las políticas públicas requiere de diagnósticos bien elaborados y esos diagnósticos se realizan con la parte de este método acucioso de la investigación social. O sea, hay que hacer trabajo de investigación social, de investigación jurídica, con todo el detalle de la metodología de esa investigación para que llegue pues a un resultado de corpus de políticas públicas eficientes. Es decir, lo que se integra al libro Migración, una mirada multidisciplinar, es una sumatoria de reflexiones teóricas, resultados de investigaciones sociales, resultados de investigaciones jurídicas,
pero que en conjunto contribuyen desde el esfuerzo de la academia a generar marcos de comprensión social del fenómeno y con ello se pueden sentar entonces las bases de una sociedad más justa. Esta es una deuda que tenemos los investigadores y los académicos con la sociedad. Mencionaba ahorita el doctor Villegas que venimos de escuelas de educación pública, pero que hemos recibido los apoyos del gobierno de México para poder estudiar nuestros posgrados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer los académicos? Es abordaje de los problemas sociales que repercuten en la convivencia social del país, y este es un producto de ello. Entonces, sirva pues la virtuosidad intelectual que se vertió ahí, ustedes la han podido apreciar en mis antecesores, para que sirva de guía y que podamos entonces generar estos marcos de comprensión social que tanto hacen falta en relación a las migraciones. Muchas gracias. Gracias a la doctora Marta Arena por sus palabras y abrimos una ronda de preguntas y respuestas. Será de mucho valor contar con sus preguntas y tener las respuestas por parte de los catedráticos. Por favor, si alguien quiere hacer uso de la palabra, por favor levante la mano. Compañera, su nombre, dónde viene y su pregunta, por favor. Puede utilizar el micrófono de su escaño. Ahí está. Ya, creo que ya, ahora sí. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Pues yo vengo de Chihuahua, de Ciudad Juárez. Soy estudiante de la UACJ, de la licenciatura en Derecho. Y la verdad, escuchar sus ponencias y de lo que hablan me da alegría, porque muchas veces cuando se estudia de migración es de un punto de vista académico, o sea, sí, se ve por fuera, pero no se analiza qué hay dentro. O sea, qué es lo que están viviendo los migrantes día a día, qué es sumergirse con ellos, qué es convivir con ellos. Yo la verdad he tenido la oportunidad de convivir con ellos, de estar diario, de impartirles clases de español a haitianos, de promover proyectos para educar a los niños que están en Ciudad Juárez, que no pueden acceder a la educación porque no tienen papeles. Todo eso me ha permitido ver el fenómeno de adentro, de saber qué está pasando con ellos, qué problemas están teniendo, qué incluso el rechazo que le da la sociedad a ellos, que los discriminan por su idioma, por su color, por ser migrantes, que les griten en la calle, vete, extranjero, tú no perteneces aquí, ¿qué haces aquí? ¿Para qué vienes? Pero cuando uno los conoce y sabe por qué están ahí y que viven situaciones de violencia, horrores. Una vez me tocó incluso, esta situación me marcó, un niño creo que era de Honduras, yo le estaba dando una clase sobre valores y el niño, yo le digo pues es importante compartir y aprender a convivir con los demás. Y el niño no quería, se rehusaba y yo decía, bueno, a lo mejor pasa algo. Y me dice, yo no puedo compartir porque si lo hago en mi tierra me matan. Y yo me quedé helada, dije, esta situación no puede seguir así. Nosotros no podemos seguir promoviendo el odio hacia ellos y rechazándolos. Entonces, cuando ustedes analizaron todo esto y que tocaban esos puntos, dije, es una gran obra y la verdad nos está dando perspectivas. Incluso yo soy de la idea de que todos somos migrantes en algún punto o descendemos de migrantes o así. Entonces, incluso vivimos yo, en la ciudad donde está el apogeo de los migrantes, ¿no? Donde ya no se sabe quién es migrante, quién no, pero yo considero que todos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué decidieron abordar desde ese punto de vista? ¿Por qué decidieron tocar estos temas tan sensibles? ¿Y por qué decidieron no enfocarse nada más en lo académico, sino en enfocarse en los problemas y analizarlo desde adentro? Gracias. Gracias. ¿Alguien que quiera contestar la pregunta?
Bueno, efectivamente creo que el punto que toca la estudiante de la UACJ, del programa de Derecho, ese es el punto medular. Podemos tener a lo mejor sí ciertos ya instrumentos de política pública, protocolos, disposiciones internacionales, regulaciones internas, etcétera, pero si la sociedad no genera eso que yo me esforzaba en mencionar al final de mi participación, esos marcos de comprensión. Y esos marcos de comprensión, desafortunadamente, las poblaciones de acogida, receptoras de migrantes, los tiene o los empieza a estructurar hasta que tiene el contacto personal con esa persona migrante. Si no, no lo pensamos. Yo recuerdo mucho a finales del 2018 que empezaron a llegar estos flujos migratorios a nuestra ciudad, a Juárez, y la gente decía, o decíamos, tal vez, puede ser que lo hayamos hecho por error, ¿por qué llegan? ¿Por qué en el área del Chamizal, en el cruce de Juárez a El Paso, antes del Puente de las Américas, el cruce internacional, había muchas carpas asentadas con personas que habían llegado de Michoacán? Y nosotros decíamos, qué mal se ve, eso está muy mal, las señoras ahí en las fuentes que hay ahí bañando a sus niños y ellas también ahí aseándose un poco, etcétera, y nosotros tal vez despectivamente hacíamos ese señalamiento. Pero cuando tienes ese contacto frontal con esa persona que explica desde su dolor propio, de esa experiencia tan dramática, su aspecto de expulsión, de por qué salió sin nada y por qué está con la esperanza de que en el otro país la reciban, entonces empiezas a generar el marco de comprensión. Y ahí es donde tenemos que entender que no tenemos que llegar a ese punto. Si está migrando, hay un problema. Si está migrando, hay un factor expulsor que lo está haciendo, tratándose sobre todo de estos desplazamientos forzados, que nosotros estamos ya teniendo cada vez y cada vez más casos. Ahora, los flujos migratorios, esta caravanización de la migración se da por cuestiones de seguridad. Porque migrar, ir caminando solo, ir trasladándose en un camión, en el tren, en la bestia, eso es muy peligroso. No continúan su travesía, seguramente incluso perderán la vida. Por eso se organizan estos procesos de caravanización de la migración. Entonces, la apreciación es muy acertada, qué gusto que alguien tan joven tenga ya esa visión, y entonces quiere decir que se está haciendo el trabajo de incidencia que comentaba el doctor Orozco. Incidencia en los estudiantes, pero incidencia porque estamos ahora aquí en este recinto del Senado de la República y porque la senadora está dispuesta a que esto siga adelante. Muchas gracias a ti por tu participación. Gracias, doctora Dena. ¿Algún otro compañero o compañera? Por favor, ella primero y luego el compañero. Adelante. Bueno, yo me llamo Blanca, yo también soy de Ciudad Juárez. Y me llamó mucho ahorita la atención cuando dijo el doctor Orozco que pues hizo una broma sobre pues parece como un embarazo. Yo soy médico, entonces donde yo trabajo pues es por la zona de Anapra, como comentó la maestra Dena. Entonces ahí llegan la mayoría de los migrantes. Entonces me marcó mucho un caso de que la señora llegó desde la mañana a consulta, pero el problema es que se dio de baja, entonces no tenía acceso al seguro. Y iba por eso, por un embarazo, y porque le habían detectado una enfermedad de transmisión sexual, entonces pues sí necesitaba a fuerzas la atención. Entonces ahí duró todo el turno porque no hay manera de que la podamos meter pues nosotros al sistema porque no tiene pues seguro. Entonces el sistema te bloquea completamente y no te deja acceder. Entonces, pues también, o sea, sí es demasiado importante ver que, pues al final de todo, sí somos todos migrantes, porque de igual manera, pues mis papás tampoco nacieron ahí en Juárez, y así, entonces, nosotros tomar como que tipo conciencia de que, pues todos somos iguales, y que, pues, así como él se siente un extraño, también en algún momento, si yo, pues, por ejemplo aquí, pues yo también me siento extraña, porque, pues, no hablo igual que los de aquí. Entonces pues, se me quedan viendo y luego pues aquí están un poquito más chaparritos y así. Y yo estoy muy blanquita, entonces pues también eso es discriminación. La verdad sí me discriminan por mi color, pero sí,
Entonces, pues me pareció nada más muy interesante los temas que trataron. Muchas gracias, compañera. Compañero, por favor, su comentario, su pregunta, adelante. Bueno, buenas tardes, Vladimir Rodríguez, de aquí de la Ciudad de México. Estudio Ciencias Políticas en la UNAM e Ingeniería Física en la Ibero. Antes que nada, agradecer a todos los maestros que nos permearon con un poco de sus opiniones con respecto al libro, igual a lo que comentan las compañeras, de cómo de repente a veces es muy olvidado o extrapolamos las situaciones, ¿no?, que se viven en la normatividad siendo una persona migrante. Mi pregunta es para cualquiera de los autores y, bueno, entendiendo que un factor determinante en el fenómeno migratorio pues es el contraste de direcciones en el que se desarrollan tanto políticas públicas como políticas de gobierno, ¿qué oportunidades nos brinda el que ya no exista más el Remain in Mexico para que nuestro desarrollo de operatividad de flujo migratorio pues vaya encaminado hacia la manera en la que pues la nación así lo presente, teniendo en cuenta lo que comentaba, ¿no?, que el nuevo rol de México como un país de recepción? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, Vladimir. Quien quiera tomar la palabra, por favor. Pues yo celebro el que ya no exista este tema del Remain in México desde pues era una política pública muy mal armada desde los Estados Unidos, una política que nos forzaba a nosotros a tomar cargo de un problema que era, por supuesto, sí compartido, pero los recursos estaban allá, ¿no?, en el norte, y no se nos apoyó para poder ser un destino tercero seguro. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de lo que sucede en Europa, ¿no?, Turquía es el país que recibe muchísimos fondos de parte de la Unión Europea para tratar de administrar esa migración. Migración siria, migración iraquí, afgana, y es algo que pues en México realmente no sucedió, ¿no? Entonces, pues yo espero, no sé qué desarrollo vaya a tomar, pero celebro que desde el lado del Partido Demócrata se tome una decisión que creo que es más justa, ¿no?, que los Estados Unidos se responsabilicen también de esta misma circunstancia. No sé si mis compañeros del Pleno quieran agregar algo. Sí, claro. Muchas gracias por su intervención. Muchas gracias por la intervención de todos hasta ahorita, mis alumnas. Qué bueno, Diana, yo no sabía que es el nivel de compromiso que tiene usted con los albergues estos, con los oasis de los que hablaba el doctor Corso. La verdad es que yo cuando fui y seguiré yendo, voy a ir a todos los albergues, a estos oasis, para hablarles precisamente sobre el derecho de asilo, el derecho de asistencia consular, ¿no? Ya lleguen, bueno, ya están aquí, lo tienen. Es lo interesante, ¿no?, de los compromisos que hacen los estados a través del derecho internacional, que en realidad es el único derecho que nos sigue allá donde vayásemos, ¿eh? Es el único. El derecho nacional se queda justo ahí en la frontera, pero el derecho internacional de los derechos humanos, y con ello algunos derechos humanos desperdigados, como por ejemplo en la Convención de Viena, sobre relaciones consulares, en el artículo 36, que es donde está contenida, por supuesto, la asistencia consular, pues nos siguen allá donde vayamos. Entonces, yo no se los dije así muy abiertamente, ¿no?, porque no sabía cómo se le iba a tomar pues los dirigentes de ahí del albergue, pero al final sí les dije, no, pero eso funciona, les estoy hablando para cuando crucen. Pero cuidado que aquí también tienen esos derechos, ¿eh? O sea, si ustedes cualquier cosa, tienen derecho a la asistencia consular.
derecho humano. Claro, en las construcciones que se han hecho en la Corte Internacional de Justicia, donde se ha conocido, ¿no?, sobre este importantísimo derecho humano a la asistencia consular, en el caso Ver, en el caso Lagrán, el caso Avena, ¿no?, México contra Estados Unidos, y otros casos más, bueno, ya ha quedado establecido como un derecho individual. En el caso de la Corte Internacional de Justicia, se ha sonrojado, no sé, le ha dado, pues tú dirás, César, ¿qué le ha dado, no? Porque él sí ha estado ahí. Le da, no sé, temor decir, es un derecho humano, no lo ha dicho. Lo que ha llegado a decirnos es un derecho ahí, lo que está contenido en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, es un derecho individual. Perdón, pero es un derecho humano. Pero claro, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha dicho, sin cortapisa, sin sonrojo ninguno, ¿no? En la opinión consultiva que pidió México precisamente en este caso. Yo esa vez salí con el corazón estrujado. Entra uno de estos oasis, sale uno con el corazón estrujado, de verdad. Por eso las felicito también a usted, no sabía la experiencia que usted tenía también como médico. Las felicito que están ahí, que son, bueno, carne de cañón, ¿no? Son carne de cañón, tenemos que estar haciéndolo. Es verdad que nosotros los académicos denunciamos mucho el divorcio y algo se comentaba ahorita, el divorcio que a veces existe entre la academia y los hacedores, los tomadores de decisiones, ¿no? Y decimos, es que hay un divorcio, y luego por ahí una vez el senador Herrera me corrigió y me dijo, solamente los que hemos estado casados se divorcian, ¿eh? Y la academia y el gobierno nunca ha estado casado. Así que no ha habido divorcio, no hay divorcio porque no ha habido matrimonio. Pero también es cierto, por eso quise intervenir, porque también es cierto que los académicos no nos mojamos suficientemente los pies, no lo hacemos. Entonces, tenemos que empezar a hacerlo. Yo ya lo empecé a hacer, de hecho, con este tema, y es muy, muy importante, ¿no? Con respecto a la pregunta del compañero, bueno, sin duda nosotros no tenemos las condiciones ni materiales ni jurídicas para convertirnos en un tercer país seguro. Eso no es algo que decidan dos países de forma bilateral. Eso no es, nos ponemos de acuerdo tú y yo y yo te declaro tercer país seguro y ya está. No, eso no es así. Eso no funciona así. La categoría es una categoría internacional de tercer país seguro y solamente se le otorga a aquellos que tienen las condiciones materiales, jurídicas, institucionales y sociales para desplegar, ¿sí?, esto de tercer país seguro, que por supuesto el ejemplo que da el doctor, pues es Turquía con respecto a la migración de la Unión Europea, ¿no? Pero eso hay que conseguirlo y hay que mantenerlo y eso cuesta mucho esfuerzo, muchos recursos que nosotros ahora mismo no tenemos. Gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, alguna participación? Compañera, por favor. Buenas tardes, soy Patricia Martínez, igual de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Yo soy originaria del Estado de México, Otumba, Estado de México para ser exacta. Después me cambié a Ciudad Sagún Hidalgo, donde colapsan las empresas por una huelga muy grande y pues me veo obligada a salir de ahí porque la ciudad colapsa totalmente. Más de 3,000 obreros se quedaron sin trabajo y empezaron a vender sus propiedades y dicen mis padres, nos vamos a Ciudad Juárez. Nos hablan maravillas, que hay mucho trabajo, pero no sabíamos qué nos iba a esperar en Ciudad Juárez. Yo tengo ya 30 años radicando en Ciudad Juárez. Otumba, Estado de mi casa, Otumba de Hidalgo, Otumba, Estado de México, es mi cuna, Ciudad Juárez, mi casa. Me abrió las puertas. Sí en aquel entonces había una frase muy común, mata a un chilango y eres buen juarense. Hoy no la escucho, ya que somos muchas personas que estamos de muchas ciudades y conozco personas que, así como ahorita decían, ¿por qué Ciudad Juárez? Ciudad Juárez
da muchas oportunidades, se corre la voz y conozco varias personas de diferentes países las cuales han sufrido y también grupo de personas que hacemos, juntamos comida, ropa, les llevamos igual cuando llegan, que vino la caravana, que llegó la caravana a Ciudad Juárez, pues empezamos a juntar comida. Trajeron algunas latas americanas, las cuales no tienen un clip para abrirse rápido, y nos dicen, ¿cómo como si no tengo con qué abrirlo? Tan cosas tan insignificantes que algunos dicen, bueno, cualquiera las tiene, ellos no tenían nada. Entonces, como yo llegué a Ciudad Juárez, dije, no, yo no voy a hacer eso, mi misión era otra, ayudar, porque yo no era originaria de ahí, pero cuando empiezo a vivir a Ciudad Juárez y a ver a tanta gente que sí es de ahí y que abre las puertas de su casa, que personas que yo sé cortar el cabello, que llegaron migrantes, iban y les cortaban el cabello, algo que mucha gente no lo ve, es algo, ay, pues, que dejen el cabello largo, ¿no? Dicen, no, yo sé hacer algo tan sencillo como cortar el cabello, como me sobraron estos medicamentos, toda la gente lo tira, digo, ¿por qué? Mejor juntarlo y empezamos a ayudar a esta gente por las necesidades que yo viví en carne propia, y gracias a eso, bueno, pues Ciudad Juárez me da la oportunidad de tener esta carrera que estoy estudiando a la edad que tengo ahorita, me abre las puertas porque yo decía, para mujeres como yo ya no hay oportunidad, por la edad me cerraban la puerta en muchos lados porque no tenía estudios y dije, bueno, voy a hacer esta carrera para que se me abran más puertas y tener una vida mejor. Y no pensé que la universidad diera oportunidad a las personas de mi edad, y ahí estoy. Y con mis compañeras que me han abierto su amistad, por eso le digo, ¿por qué Ciudad Juárez? Ciudad Juárez no es una historia mala. A mí me ha ido muy bien, soy una voz de que he crecido, me ha dado mucho Ciudad Juárez, lo que no me dio el lugar donde vivo. Gracias. Muchas gracias por compartir su experiencia. Salvo que no haya otra inquietud, le hago el uso de la palabra a la senadora Berta Carabeo para que nos dé sus palabras de despedida y clausurar este evento, por favor. Fuerte aplauso para la senadora Carabeo. Pues primeramente quiero disculparme por haber tenido que ausentarme en algunos momentos, pero pues estamos en sesión y es muy importante en estos momentos también estar, ir a votación, en fin. Yo, pues lo que he estado aquí, he disfrutado mucho y he aprendido también mucho de ustedes y también de los invitados que tenemos hoy. Agradezco a todas y todos los asistentes por haber acudido a la presentación de esta maravillosa obra, de la cual estoy segura que abonará al debate parlamentario en materia migratoria, así como a reforzar doctrinalmente iniciativas de ley, dictámenes y puntos de acuerdo para reforzar nuestra legislación migratoria desde la mirada de derecho humanista de nuestros catedráticos fronterizos. La UNAM, la Universidad de Sevilla, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Veracruzana y, por supuesto, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez están produciendo conocimiento científico que impacta directamente en la toma de decisiones de la vida democrática de nuestro país. Su esfuerzo intelectual hace eco en este recinto parlamentario y no me queda más que invitarlos, en este caso voy a hacer el comercial, pues invitarlos a que compren la obra que está aquí, a unos pasos, y subrayarla y estudiarla a fondo a todas y todos quienes nos siguen por el canal del Congreso y quienes nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias por su presencia en este Senado que está con las puertas abiertas para todos ustedes. Muchísimas gracias.
A continuación les pedimos primero a los autores la foto oficial aquí, todos de pie, peinados, peinadas. Posteriormente a la fotografía oficial, invitamos a todos los asistentes a que se coloquen en media luna para poder sacar una fotografía desde arriba, tanto a las invitadas, invitados, Aquí, como por con favor, la senadora Carabeo nos van a y acompañar. las y los autores de la obra.